Capítulo 3. Antes de que hubiéramos terminado nuestras copas, el sonido distante de fanfarria de trompetas interrumpió nuestro brindis. José depositó su copa medio vacía sobre la charola y dijo ansiosamente: «Ponte las sandalias y acompáñame, Matías. Te prometí mostrarte algo muy especial». «Esas son las 7 trompetas de plata, ¿no es verdad?», pregunté. «Suenan desde el templo 4 veces al día, para anunciar que todos los fieles deben hacer una pausa durante un momento para orar y reflexionar». «Has investigado muy bien, amigo mío. Ven». Al aproximarnos a una puerta que se abría sobre un largo pórtico cubierto de enredaderas, el anciano se volvió hacia mí, los ojos centelleantes con obvio placer. «Hazme el favor de cerrar los ojos y dame tu mano para que pueda guiarte, y te suplico que no los abras hasta que yo te lo indique». Lo hice tal y como me lo pedía, y con mi mano en la suya caminamos lentamente hacia adelante. «José, esto me recuerda a otros tiempos», le dije. Mi esposa y yo siempre acostumbrábamos seguir esta rutina con nuestros 2 hijos. Cuando eran pequeños, en la mañana de Navidad, juntos los guiábamos escaleras abajo hasta la sala y nos deteníamos justamente frente al árbol, rodeado de regalos amorosamente envueltos por Kitty. Las expresiones de sorpresa y alegría que aparecían en sus caritas cuando, finalmente, les decíamos que podrían abrir los ojos era nuestro mejor presente navideño. Con suerte, pronto volveremos a hacerlo para nuestros nietos. «Me sorprendes, Matías». «¿Cómo es eso?». «Que estés anticipando a una hora la celebración del natalicio de Jesús, a pesar de tus dudas personales y de tus argumentos públicos». Bueno, en nuestro país, la Navidad ha llegado a convertirse en algo apenas más importante que cualquier otro día de fiesta. Ahora, las personas de cualquier fe se unen a la celebración, por lo menos en el intercambio de regalos, con excepción de 1 o 2 villancicos anticuados. Ya rara vez se escucha el nombre de Jesús por encima del clamor de las multitudes que pululan en los grandes almacenes y del ruido de las cajas registradoras. «Sí, lo sé», dijo tristemente. Pronto sentí en mi rostro una brisa cálida y supe que estábamos bajo el sol, cuando la luz que se filtraba a través de mis párpados cerrados cambió a un color amarillo brillante, como el de un albaricoque. Luché contra la tentación de atisbar, pero dimos unos cuantos pasos más antes de que José dijera: «Ahora ya puedes mirar, Matías». Al principio me sentí cegado por el sol despiadado del desierto. Después, de mi garganta escapó una poderosa exclamación al contemplar, desde la propiedad de José, en la ladera de la montaña, la ciudad de Jerusalén, tal y como la conoció Jesús, aferrándose con obstinación a la escarpada altiplanicie de piedra caliza inclinada, con su perfil desigual suspendido en lo alto del borde circundante de desierto ondulante y yermo. Traté de empaparme de esa visión de una sola mirada. Los cercanos palacios terraplenados, los valles púrpura, los lejanos hacimientos de chozas de piedra caliza con tejados que se tocaban unos a otros, los estrechos caminos y las callejuelas atestadas y la distante construcción de techo dorado que reconocí al instante como el grandioso templo. No sé cuánto tiempo me quedé mirando todo eso antes de escuchar la voz de José. «Y bien, ¿qué piensas de la ciudad de David?». Al principio me sentí incapaz de hablar o de apartar mi vista del panorama que se extendía a nuestros pies. Mis ojos abarcaban de una elevación a otra, señaladas por estanques azules, torrecillas de piedra, jardines llenos de verdor, tejados de azules rojos, muros de mármol y torres amarillas, edificios de piedra caliza e hileras interminables de palmeras y cipreses. Finalmente, pregunté deslumbrado: «¿Por qué yo, José? Con tantas personas verdaderamente santas y creyentes que hay en todo el mundo, que gustosas darían su vida por vislumbrar, aunque fuese un minuto, lo que estoy viendo ahora, ¿por qué yo?». Mi anfitrión se volvió retrocediendo varios pasos hacia la villa. Antes de mirarme por encima del hombro, pronunció estas palabras: «Quizá algún día llegues a comprenderlo. Por ahora,
Te dejaré a solas con tus pensamientos y la ciudad de Jerusalén. ¿A solas con Jerusalén? Si todo esto era un sueño, había cambiado de opinión. Ahora, el escritor que había en mi interior no quería despertar. Sobre peldaños de piedras de un color azafrán, descendí cruzando macizos cultivos de gladiolos y anémonas, hasta encontrar una banca de mármol que ofreció una perspectiva sin obstruir de toda la ciudad. Allí me senté, apoyando la barbilla en la mano, luchando por comprender el milagro que se ofrecía ante mi vista. La ciudad era pequeña, más pequeña de lo que había imaginado, aun cuando recordé haber leído que cubría solamente poco más de 121 hectáreas durante el primer siglo. Para cualquier extranjero como yo, que la contemplaba por primera vez, Jerusalén daba la impresión de ser una fortaleza invulnerable, circundada como lo estaba por sólidas murallas de color terracota, salpicadas por elevadas torres que proyectaban sombras profundas hacia los fosos naturales formadas por un valle hacia el este y por otro hacia el oeste y el sur. Y sin embargo, como sabía muy bien, gracias a mis investigaciones, ninguna barrera, ya fuese natural o hecha por la mano del hombre, había resistido nunca los interminables desfiles de enemigos y adoradores devotos que llegaban, ya fuese para destruir o bien para honrar el santuario de Yahvé, Dios de Israel, y también, según los antiguos profetas judíos, Dios del universo entero. Bajo mis sandalias, la tierra delgada de Jerusalén, veteada con fajas de pedernal de un color tostado, tenía tintes rosa, magenta y rojizos. Si no fuese debido a su rico contenido de hierro, se podría creer que eso se debía a la sangre que constantemente se había derramado sobre esta tierra, torturada desde la época en que David, con ayuda de Joab, capturó a la ciudad que estaba en poder de los jebusitas, reclamándola para su pueblo, el pueblo de Israel, siglos antes de la fundación de Cartago o de Roma. He observado que muchas ciudades del mundo tienen un sonido característico propio, y así sucedía con esta, un murmullo gutural pero amortiguado, interrumpido frecuentemente por un grito humano o por el sonido de las ruedas de madera que bailaban sobre los adoquines, o el tañido de una campana que ascendía llevado por las ráfagas caprichosas de un viento polvoso. Mientras me encontraba sentado allí, embelesado y confundido, no fue difícil dejar que mi mente retrocediera a la historia sorprendente de esta tierra hostigada que había estudiado durante tanto tiempo. En 2 ocasiones, el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, había capturado y saqueado a Jerusalén, y su segundo pillaje convirtió a la ciudad en lo que, según las lamentaciones de Isaías, solamente era un yermo de espinos y zarzas, con sus murallas reducidas a escombros, junto con el magnífico templo construido por David y Salomón, el hijo de Betsabé. Todos los ciudadanos, con excepción de los pobres y los enfermos, habían sido desalojados y llevados en cadenas hasta una tierra extraña y pagana, en donde habían soportado la humillación y la iniquidad de la esclavitud durante más de medio siglo, hasta que el rey de Persia, Ciro el Grande, derrotó a Babilonia y permitió que todos aquellos judíos que no habían olvidado, junto con sus descendientes, volvieran a su devastado país. Con el tiempo, las ruinas que habían sido la morada de bestias invadidas por la vegetación silvestre fueron reemplazadas por nuevos edificios, incluyendo un pequeño templo poco impresionante. Los ancianos que recordaban la elegancia y gloria de la construcción de Salomón lloraron avergonzados cuando vieron terminada su nueva morada de culto. Bajo el reinado de Nehemías se reconstruyeron los muros de la ciudad y gradualmente volvió a reavivarse el espíritu del pueblo, junto con su fe en que la morada celestial de Dios seguía existiendo justamente en lo alto de su humilde sitio terrenal. De acuerdo con la historia, Jerusalén se vio después sometida a la brutalidad de los incansables ejércitos de Alejandro el Grande, que rompieron a través de la tierra indefensa después de derrotar a Persia y Siria en su marcha hacia Egipto. Más adelante, el antiguo general Alejandro Ptolomeo I, quien había sido escogido por su comandante para ser rey interino de Egipto, volvió a Jerusalén después de la muerte de Alejandro
para capturar una vez más a la desventurada ciudad, esta vez para su propio imperio floreciente. Antíoco III, el Grande de Siria, fue el siguiente en someter al país, y su sucesor, Antíoco Epífanes, instituyó un reinado de terror, cuya meta era la destrucción de todo vestigio de religión judía. Casi lo logró, obligando a los sacerdotes del templo a quemar cerdos enfermos e intocables en su altar sagrado, ordenando que se destruyeran todas las copias de la ley y haciendo, tanto de la circuncisión como de la observancia del Sabbat, un crimen que se castigaba con la muerte. Aún así, los judíos resistieron, sufriendo toda clase de degradaciones de parte del déspota sirio, hasta que éste llegó demasiado lejos y destruyó su altar de sacrificios. En la revuelta que siguió, una banda suicida de voluntarios valerosos, sobrepasados en número por los invasores, bajo el mando de Judas Macabeo y sus hermanos, quienes asumieron el mando cuando él cayó, lograron una independencia empapada en sangre para su pueblo, una libertad que perduró únicamente hasta que se vieron aplastados bajo el talón de un nuevo poder, el de Roma. Cuando César Augusto escogió a Herodes, el despreciado edomita del sur, como su gobernador para toda la provincia de Judea, el pueblo de Jerusalén se rebeló una vez más, rehusándose a reconocer o rendir homenaje a ese gentil que profesaba ser uno de ellos. Nuevamente, la ciudad fue sitiada, y los ejércitos de Herodes masacraron despiadadamente a miles de habitantes de todas las edades, incluyendo a su reverenciado sumo sacerdote y guía, Antígono. Después de 3 meses, los hambrientos sobrevivientes se vieron obligados a capitular. Herodes el Grande gobernó mediante supercherías y terror durante 33 años, imponiendo a sus súbditos tributos que casi iban más allá de lo que podían soportar. A fin de complacer a sus amigos de Roma, construyó por todo el país grandes teatros e hipódromos, viaductos y palacios de mármol y oro como una evidencia material de su mando supremo. También tomó 10 esposas y asesinó a 7 miembros de su familia, incluyendo a 3 de sus hijos. Como Herodes, según la observancia de la ley hebrea, se abstenía cuando menos en público de comer carnes prohibidas como la de cerdo, la broma común entre el pueblo hacía correr la voz de que era mucho más conveniente ser un cerdo en la corte de Herodes y no un hijo suyo. Cuando el cuerpo y la mente enfermos del tirano finalmente expiraron a la edad de 69 años, la necrología que se murmuraba entre los judíos era que había usurpado el trono como una zorra, había gobernado como un tigre y había muerto como un perro. Uno de sus últimos actos infames, tan de acuerdo con su personalidad, fue dictar un mandato para que fuera pasado a cuchillo todo hijo varón menor de 2 años que viviera en la pequeña aldea vecina de Belén y sus alrededores. Habían llegado a sus oídos algunos rumores alarmantes de que había nacido uno que estaba destinado a gobernar al pueblo, tal y como lo había predicho la profecía judía. Ahora Herodes se había convertido en polvo, lo mismo que su amo César Augusto, y Tiberio, el nuevo emperador de Roma, había dividido la pequeña nación entre 2 de los hijos sobrevivientes de Herodes y un gobernador o procurador romano, que en esa época era Poncio Pilato. Cada uno de ellos disfrutaba de considerable libertad para gobernar su territorio, pero los 3 estaban demasiado conscientes de que todas sus acciones siempre estaban bajo el escrutinio del poderoso gobernador de Siria, Lucio Vitelio. Siempre me había sentido fascinado con la personalidad de Vitelio, desde los primeros días en que comencé a trabajar en Comisión Cristo, firme y capaz. Desde un principio había sido él mi elección lógica de la clase de dirigente que no hubiera dudado en nombrar un grupo de tribunos para llevar a cabo audiencias secretas a fin de indagar las actividades de cualquiera que amenazara la paz romana, aun las de un predicador crucificado originario de Nazaret y de sus seguidores, quienes, ilógicamente, aumentaban en número a pesar de la muerte de su maestro. Lucio Vitelio no solamente era el gobernador de Siria, sino también el funcionario de más alto rango de todo el sector oriental del vasto imperio romano. Desde su sede en Antioquía, estaba al mando de 4 de las 25 legiones romanas y era responsable solamente ante Tiberio del mantenimiento de la paz y la estabilidad en Siria y a todo lo largo de sus fronteras, así como entre los 3 millones de judíos hacia el sur. Poncio Pilato,
quinto procurador romano para las provincias judías de Judea, Idurnea y Samaria, no parecía estar demasiado preocupado por la amenaza creciente que presentaban para su autoridad las hordas de rebeldes en potencia que se multiplicaban con gran rapidez en Jerusalén y sus alrededores, las cuales ahora se habían bautizado a sí mismas con el nombre de cristianos. Por otra parte, su superior, Vitelio, dándose cuenta de que la responsabilidad final del mantenimiento de la paz y el orden descansaba únicamente sobre sus hombros, no hubiera tenido escrúpulo en hacerse cargo de todo, a fin de enterarse, por medio de una comisión elegida por él mismo, de todo lo concerniente al fallecido Jesús y al supuesto fraude perpetrado por sus seguidores de que había resucitado. Después de una carrera larga y honorable, Lucio Vitelio había fallecido a consecuencia de una parálisis en el año 52 después de Cristo. Afortunadamente, mucho tiempo antes de que su único hijo, Aulo, se convirtiera en emperador de Roma el 2 de enero del año 69. Aulo no era la clase de hombre que fue su padre, y después de haber estado solo unos cuantos meses en el poder, las tropas de Vespasiano lo arrastraron por todas las calles de Roma y después arrojaron su cuerpo al Tíber. La voz de José me sobresaltó. ¿Qué es lo que encuentras tan divertido? El anciano se había acercado a mí por detrás tan silenciosamente que ni siquiera lo había oído llegar. Sacudí la cabeza. Simplemente he estado pensando en un emperador romano que fue arrastrado por las calles. José hizo un gesto de desagrado. ¿Y encuentras eso muy divertido, Matías? No, es solo en medio de lo absurdo de mi situación actual, puesto que ese suceso no tendrá lugar sino hasta dentro de 33 años. Sí, como pretendes, este es apenas el año 39 después de Cristo. Realmente podría predecirle su futuro a ese joven si llegara a conocerlo. Tú sabes, aconsejarle a renunciar al imperio cuando fuera mayor y mantenerse alejado de Roma. José ignoró mi nerviosa impertinencia. Eso es algo con lo que debes tener mucho cuidado, hijo mío, me advirtió. En posesión como estás del conocimiento histórico acumulado en 20 siglos, eres capaz de profetizar acertadamente el destino final de casi todos aquellos a quienes llegues a conocer, así como de predecir el futuro de esta ciudad. Debes ser sumamente discreto y precavido en la forma en que entrevistes a tus testigos. Un solo desliz al hablar y el desastre sobrevendrá, arruinando tu misión. ¿Lo entiendes? Ahora puedo entenderlo. No he tenido mucho tiempo para pensar en ello. Me dio una palmadita en la cabeza. Lo comprendo. ¿Y bien?, preguntó, señalando con ambas manos en dirección a la ciudad. ¿Es tal como lo esperabas? Lo es, y mucho más. Ahora puedo comprender por qué los discípulos exclamaron: «Vean qué forma de piedras y edificios se encuentran aquí». Y sin embargo, José, todo me parece tan conocido. He estudiado tantos mapas y dibujos que muestran la Jerusalén de Jesús a fin de lograr que mi libro fuese lo más auténtico posible, que probablemente podría encontrar mi camino allá casi tan bien como tú. El anciano inclinó la cabeza, alzando ambas cejas. En verdad, qué pedantes nos vuelve un poco de cultura. Vamos a ver qué tanto de verdad hay en tu alarde. Estoy seguro de que por la posición del sol poniente has podido deducir que esta villa se encuentra ubicada en la parte alta de la ciudad, cerca del ángulo suroeste. Ahora bien, al sur del punto en donde nos encontramos, al otro lado de la muralla, hay un valle muy profundo. Como podrás ver, dime, ¿cuál es su nombre? Sin vacilar, respondí. El Valle de Hinnom, algunas veces llamado Guena o Infierno, debido a que antaño en ese lugar quemaban a los niños en las ceremonias de sacrificios. Posteriormente se convirtió en un basurero permanente siempre envuelto en llamas. ¡Excelente! Y por supuesto reconocerás ese magnífico edificio con su techo de oro y alabastro ubicado en la cima de la colina al otro lado de la ciudad. Por supuesto, es el grandioso templo de los judíos. Está situado en lo alto del monte Moría y fue legado supremo de Herodes a un pueblo del cual jamás recibió amor ni respeto. Más de 10,000 ingenieros y obreros trabajaron día y noche durante las primeras etapas de su construcción, y casi 1 millar de sacerdotes recibieron preparación especial en el arte de la mampostería, de manera que únicamente sus santas manos
tocaran el mármol y la argamasa que después dieron forma al altar y patios interiores sagrados. Mientras nos encontramos aquí, si este es el año 39 después de Cristo, ya ha estado en construcción durante más de 50 años. 34 años después, a partir de ahora, y poco tiempo después de su terminación, será completamente destruido por Tito y las legiones romanas, después de haber ahogado la revuelta judía en septiembre del año 70 después de Cristo. José parecía estar furioso. «Matías, no debes hacer eso. Debes evitar cuidadosamente el abuso de tus conocimientos del futuro y hacer uso de ellos para profetizar. Eso te conduciría a la clase de problemas de los que no hay salvación». No pude resistirlo y dije: «Jesús también profetizó la destrucción del templo y eso le acarreó algunos problemas». Las mandíbulas del anciano se endurecieron, me volvió la espalda y señaló: «Más allá del templo, en las afueras de la ciudad, hacia el oriente, hay una colina cubierta de árboles. ¿Cuál es su nombre?» «El Monte de los Olivos, y está separado de la ciudad por el Valle del Cedrón. Allí se encuentra el huerto del Getsemaní, el sitio en donde Jesús fue hecho prisionero aquel jueves por la noche». «A la izquierda, al norte del templo y casi rozándolo. ¿Qué edificio es ese?» Al fin en su voz había un tono de admiración. Volví la mirada en la dirección que me señalaba y dije: «Esa monstruosidad originalmente llevaba el nombre de Baris y fue erigida por los macabeos para defender la ciudad. Herodes la convirtió en un palacio suntuoso y le dio un nuevo nombre, el de Antonia, en honor de su poderoso amigo de otros tiempos, Marco Antonio. Ahora es una fortaleza romana bajo el mando de Poncio Pilato, ocupada por tropas en un número aproximado de 1000, que son responsables del mantenimiento de la ley y el orden de este lugar. El cuartel general de Pilato se encuentra en Cesarea, pero normalmente viene a Antonia para la celebración de las fiestas judías más importantes, trayendo consigo tropas adicionales para hacerse cargo del número creciente de peregrinos que, por lo general, se dejan llevar por el celo patriótico durante sus festividades más sagradas. Sobre el pavimento de Antonia, en el amplio patio exterior, fue donde Jesús compareció ante Pilato para ser juzgado la mañana de su crucifixión. José asintió y señaló hacia el área sur del templo, en donde un humo colgaba permanentemente por encima de los tejados de paja y de las calles obstruidas por las multitudes. ¿Y cómo se llama esa sección? Es la parte baja de la ciudad, los barrios bajos, en donde 2/3 de la población de Jerusalén luchan simplemente para sobrevivir, en la misma forma en que los pobres han luchado en cada ciudad desde el principio de los tiempos. Es un sitio en donde prosperan la enfermedad, el crimen, el vicio y la violencia. Más de la mitad de los niños nacidos allí mueren en el momento de nacer, y muy pocos llegan a romper sus lazos con la pobreza, si es que logran sobrevivir, para cruzar esos puentes y más adelante convertirse en residentes honorables de la parte alta de la ciudad. ¿Puedes ver ese valle que separa las partes alta y baja de la ciudad y que corre de norte a sur? ¿Por casualidad sabrías cuál es su nombre?», me preguntó el anciano observándome con curiosidad. «Sí, lo llaman el Valle de los Comerciantes de Queso, pero la gente que habita en ese lugar lo llama el Valle del Estiércol. Allí arrojan todo, desde basura hasta cadáveres, y ese humo que vemos proviene del Senegal, constantemente abastecido de escoria ardiente que esparce su repugnante hedor sobre toda la parte baja de la ciudad, día y noche». José volvió a asentir. «A pesar de tu descripción, lamentablemente acertada, Matías, ¿hay algo en esa zona que pueda atraer a los peregrinos cuando vienen a Jerusalén?». Traté de evitar una sonrisa ante la selección de sus palabras. «Ah, casi me olvido de ello. Por razones que jamás pude comprender, el mercado más ambicioso y más variado de todo el mundo civilizado se encuentra ubicado en el corazón de toda esa inmundicia. Allí se encuentran cientos de tiendas y bazares, así como muchos sitios excelentes para comer, y todo eso atrae primordialmente a quienes vienen desde muy lejos a rendir culto en el templo. Le identifiqué en rápida sucesión el hipódromo, el teatro,
el palacio asmoniano en donde se alojó Herodes Antipas cuando visitó la ciudad y el estanque de Siloam. Finalmente, me tomó por los hombros con frustración obvia y me hizo girar de manera que quedara viendo directamente hacia el norte. Matías, ¿qué lugar es ese? Esa magnífica propiedad era la residencia de Herodes el Grande. La muralla que circunda los edificios tiene casi 14 metros de altura. En una de las salas del palacio hay cuando menos 100 habitaciones que Herodes acostumbraba a llenar con sus invitados, y cada una de ellas ostenta su propio baño con todos los detalles, incluyendo accesorios de oro y plata. Aquellas 3 torres fueron construidas para defender el palacio. Cada una de ellas se levanta a más de 18 metros por encima de la muralla y puede dar cabida a toda una compañía de soldados. Una expresión taimada se insinuó en el rostro del anciano. Herodes bautizó con un nombre a cada una de esas 3 torres, Matías. Por casualidad, ¿tus extensas investigaciones no te revelaron cómo las llamó? Hice una pausa para tratar de reunir mis recuerdos. Si esta era la serie de preguntas más extraña de cualquier época, quería ganar. Respondí lentamente. Una de ellas se llama Hipicus, en honor de un amigo de Herodes. Otra se llama Fasael, en honor de su hermano. Y la tercera es... ¡Ajá! Se rió ahogadamente José. La tercera se llama Mariamne, en honor de la esposa a quien decía que más amaba, pero que aún así Herodes mandó ejecutar. El anciano no se daba por vencido fácilmente. Me condujo a través de la parte más baja del jardín hasta que nos encontramos viendo hacia el sur. Más abajo, y ligeramente a nuestra derecha, se erguía una pesadilla arquitectónica, a diferencia de sus vecinos más agraciados. El edificio principal tenía 2 niveles. ¿A quién pertenece este lugar?, preguntó José, con el tono de voz calmado de un buen jugador de póker. Esta iba a ser una conjetura al azar, porque no estaba muy seguro, pero me daba cuenta de que para ahora ya no quedaban muchos puntos sobresalientes que tuvieran significado para ambos. Así que con mi tono de voz más positivo le respondí: ese es el hogar de Caifás, el sumo sacerdote de los judíos, el sitio a donde Jesús fue llevado finalmente después de su arresto para ser juzgado por el Sanedrín. Y ese patio exterior es el sitio donde Pedro fue reconocido cuando trataba de calentarse cerca de una fogata, mientras en el interior estaban juzgando a su maestro. Allí es donde negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, tal y como Jesús había dicho. Una pregunta más, exclamó el anciano como si se dispusiera a mostrar 4 haces. Señaló más allá de la casa de Caifás, colina abajo, a una morada mucho más pequeña, cerca de la muralla sur, también de 2 pisos, en donde un hombre joven parecía muy diligente aserrando madera, cerca de la entrada posterior. Me decidí a arriesgarme. Después de todo, con mi promedio, podía permitirme fallar en una. Ese es el sitio en donde Jesús y sus discípulos celebraron su última cena pascual antes de su arresto. Allí, en el salón del piso superior, el jueves por la noche, celebró su última cena en la tierra. José cerró los ojos, sus labios se movían como si estuviera pronunciando una plegaria silenciosa. Después, con los ojos todavía cerrados, murmuró: ¿y ese joven quién podría ser? Por ahora las lágrimas corrían deslizándose por mi rostro, unas lágrimas que no podía comprender, pero sí sabía quién era ese joven. Habita en esa casa en compañía de su madre, una viuda acaudalada de nombre María. Pedro es su tío, y más adelante en su vida, después de muchas pruebas y tribulaciones, escribirá la primera vida de Jesús. He leído sus palabras y padecido agonías al hacerlo cientos de veces durante los últimos 20 años. Su nombre es Marcos, Juan Marcos. Nos abrazamos por primera vez y caminamos lentamente de vuelta a la casa sin volver a pronunciar otra palabra. Después de terminada nuestra cena de perdices tiernas y lentejas, acompañada con una fría cerveza egipcia, pregunté: ¿qué haremos ahora, José? El anciano levantó ambas manos con las palmas hacia afuera. Mañana comenzaremos. Pero antes, hay varias cosas que deberías explicarme. ¿Cómo cuáles? El lenguaje. ¿Cómo puedo hablar con todas esas personas? José se rió entre dientes. Igual que lo has estado haciendo conmigo, Matías.
¿No te habías dado cuenta de que hemos estado conversando en arameo, el idioma del hombre común en este lugar? Ah, ¿arameo? Y también puedes hablar griego y hebreo con fluidez, y por supuesto el idioma de tu propio país. ¿El inglés? ¿Para qué? ¿Quién puede hablar inglés aquí cuando ese idioma ni siquiera existe todavía? No, no me refiero al inglés, respondió pacientemente. Por lo que concierne a todos aquí, tú eres un viejo amigo mío, un escritor de historia y prosa procedente de Roma. Por minutos todo esto se volvía cada vez más y más increíble. ¿Puedo hablar arameo y griego, hebreo y latín? Cualquiera de esos idiomas al cual necesites recurrir en cada ocasión particular. En realidad, en la mayoría de los casos, bastará con el arameo y el griego. Ambos son de uso común aquí. Y soy un amigo tuyo que ha llegado de Roma, repetí indeciso, ¿y un escritor de historia y prosa? Estamos totalmente dentro de la verdad, Matías, me tranquilizó José. Tú ya eres un excelente escritor y tienes muchos libros en prosa. Tu manuscrito durante largo tiempo inconcluso, Comisión Cristo, ciertamente tiene que ver con la historia. Créeme, las raíces de tu finada madre tienen su origen en donde ella decía, en Roma. ¿Y cómo vamos a explicar el motivo de mi estancia aquí? Muy fácilmente. Muchos nobles ciudadanos de Roma visitan este humilde lugar durante el curso del año, por lo general en visitas de negocios relacionadas con mis caravanas de comercio. Para todos, tú estás aquí para investigar la historia del pueblo de las provincias orientales y has venido a visitarme porque tenemos amigos mutuos en la capital. Les explicaremos que tu historia también deberá incluir la vida de los grandes hombres de Israel y que yo te sugerí que deberías incluir en tu obra la historia de Jesús. Todos aquellos que estuvieron cerca de Jesús gustosamente confiarán en ti ante mi recomendación, con la esperanza de poder convertirte a su causa, como se han convertido muchos otros romanos influyentes, tanto dentro como fuera de las filas de los militares. ¿Y qué hay acerca de Caifás, el sumo sacerdote de los judíos? José sonrió cínicamente. Como probablemente sabrás por tus trabajos de investigación, soy miembro del Sanedrín y mis contribuciones anuales al tesoro del templo son de cierta magnitud. Él y sus subordinados estarán deseosos de conocerte, ya que probablemente sospecharán que eres un agente de Vitelio o aún del emperador que ha venido aquí con el subterfugio de escribir una historia, pero que en realidad vienes a estudiar las condiciones generales y las relaciones actuales entre ellos y Pilato. No escatimarán esfuerzos para mantener a Vitelio y a Tiberio satisfechos de que todo está tranquilo y bajo control. ¿Y qué hay de Poncio Pilato? ¿Por qué querría hablar conmigo? Por las mismas razones que Caifás. Se las ha arreglado para conservar su puesto aquí durante 10 años, gracias a su amistad con Sejano, que era el consejero más allegado a Tiberio. Pero ahora Sejano ha muerto, estrangulado por órdenes del Senado, después de haberse visto envuelto en un complot para dar muerte a Tiberio. El futuro de Pilato aquí se ha vuelto muy incierto, por no decir más. Ya ha dado varios pasos en falso, y está plenamente consciente de que los judíos no tendrán ningún escrúpulo en hacer caso omiso de su autoridad, dirigiéndose ya sea a Vitelio o directamente a Roma si se sienten maltratados. Pilato, al igual que Caifás, hará cualquier cosa para complacerte. Todo esto parecía demasiado oportuno, demasiado sencillo. Pero supongamos que empieza a sospechar que mi visita aquí y todo lo que podría llegar a descubrir con respecto al asunto de Jesús podría implicarlo en alguna clase de encubrimiento de una ejecución que, en vez de sofocar un movimiento potencialmente rebelde, ha sido la causa de su mayor crecimiento, cosa que probablemente jamás se ha preocupado de informar a Roma en todos sus detalles. José suspiró. Desde luego, siempre existe ese peligro. Sin lugar a dudas hará que te sigan si tu interrogatorio de los testigos se vuelve demasiado obvio, y si llegara a pensar que hay alguna probabilidad de que descubra ciertos hechos que obstaculizarían su posición, probablemente dispondría que te dieran muerte, sepultando tu cadáver en donde nadie lo descubriría jamás. Pilato haría cualquier cosa por proteger su carrera, y tampoco debes tomar a Caifás a la ligera, o a cualquiera de los seguidores originales de Jesús. Todos ellos tienen mucho que perder si llegaran a verse implicados en cualquier cosa que pudiese disgustar a Vitelio o a Roma.
Cada vez más tenía la impresión de que resolver un homicidio extraño cometido a puerta cerrada sería la cosa más fácil del mundo en comparación con la tarea que me esperaba. Suspiré. Bueno, yo me lo busqué. No puedo recordar quién escribió que la broma más triste del destino es la concesión de nuestros deseos. El anciano se rió. ¿A quién quieres entrevistar primero? Si es posible, al hermano de Jesús, a Santiago. José asintió. Es posible. Santiago se encuentra en el templo todos los días, orando y predicando. Pero, ¿por qué Santiago? ¿Hubiera sido él el primer testigo llamado por la comisión investigadora en tu libro? Sí. Hubiera sido la mejor fuente disponible para obtener información de primera mano relacionada con los primeros años de la vida de Jesús. Como dije en el programa de Carson, si la comisión después llamaba a los demás testigos en el orden en que desempeñaron un papel primordial en la vida de Jesús, eso permitiría a Vitelio, o a mis lectores si así lo quieres, avanzar a lo largo de las páginas del testimonio como si estuvieran leyendo una historia de principio a fin. Muy ingenioso. Eres muy amable, respondí antes de darme cuenta de lo que estaba diciendo. Muy bien, Matías. Entonces permíteme mostrarte tus habitaciones. Contarás con un asistente para prepararte tu baño, a fin de que puedas dormir casi con tanta comodidad como si te encontraras en tu propio lecho. El baño era sumamente lujoso, la habitación acogedora, y el lecho era algo más que cómodo. Aún así, no podía conciliar el sueño, y finalmente abandoné mi mullido colchón para caminar de un lado a otro de la habitación hasta el amanecer. Muy pronto, dentro de unas cuantas horas, iniciará una investigación cuyos descubrimientos posiblemente cambiarían el mundo. Nadie, ni siquiera el mismo Sherlock Holmes, hubiera podido pegar los ojos ni por un momento teniendo en mente esa posibilidad aterradora.